cuidado con la silla. No, hágase aquí, aquí. Ok, Que quede saliendo de frente. ok. Nada más queda, no me espete. Esta, una, dos. Gabriela, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande en estos 20 años? Bueno, yo diría que son muchas. Cada competencia, digamos, es diferente y eso hace pues que a pesar de que no siempre, digamos, se obtiene el resultado que uno desea, siempre son muchas las satisfacciones porque a veces se aprende pero que hizo que uno creciera como persona, ¿verdad? Como atleta, pero también como ser humano. Tal vez a veces los resultados que uno espera no se dan, pero hay resultados de crecimiento hasta más Correcto. importantes. Sí, correcto. A veces a mí me ha pasado, recuerdo para la Maratón de París en el 2011, donde a pesar de que estaba bajando el récord nacional de maratón y el récord centroamericano, quedamos en posición número 11 en esa maratón y quedamos a, creo que fueron 20 segundos de la marca mínima para ir a los Olímpicos y que por eso pues tuvimos que hacer la maratón de Berlín. Y cuando yo terminé, yo me sentía realmente decepcionada. Sin embargo, mi entrenador estaba feliz como si hubiera hecho el récord mundial y yo le preguntaba que por qué él estaba tan contento, ¿verdad? Y ya tenía en ese entonces, yo empecé a correr maratón en el 2007, 2008, 9, 10 y ya estaba empezando el quinto año, ¿verdad? De correr maratón. Entonces, él me decía, porque en 5 años, todas las veces que hemos corrido, seguimos mejorando. Y cuando se hace un recuento a través de la historia en las diferentes pruebas, pero sobre todo en maratón, normalmente la gente no avanza todos los días, a veces hay retrocesos en un proceso de competición, en un proceso de avance de marcas, ¿verdad? A veces hay, como decir, volvemos un poquito atrás, caemos en las marcas y luego volvemos a hacer otro proceso y volvemos a levantar. Pero sin embargo, nosotros habíamos ido mejorando 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y a veces eran 40 segundos y claro, cuando uno va mejorando minutos y en una mejora solo segundos, entonces siente como que es muy poquito. Y él me decía que tenía uno que valorar eso, que eran cuidar pequeños detalles para dar un paso más grande. Y después de que corrimos esa maratón en 2:43, bajamos 5 minutos en la siguiente. Pero cuando yo regresé, yo dije, ahora, si yo me esforcé al 100%, ahora me voy a esforzar al 150%. Entonces, a uno le queda siempre esa satisfacción, ¿verdad? De que es en esos momentos donde más bien uno ve como todo más oscurillo, ahora más gris, digámoslo así, donde si usted le pone un poquito más, o sea, usted dice, tal vez ya di mi 100%, pero yo he aprendido, digamos, en el deporte en que uno siempre tiene un extra de fuerza ahí, que todavía puede dar más de ese 100% y que si lo da, va marcando, digamos, la diferencia. Pero implica, digamos, que haya una persona ahí a su lado, ¿verdad?, animándola, implica el apoyo de su familia, implica como poner o traer a la mesa, traer al frente todas esas convicciones que te ha ido dando las diferentes competencias y las diferentes cosas que uno pasa por la vida a un momento preciso y a un momento oportuno. Entonces, ¿Vos como atleta es te ha importante. pasado por la mente en algún momento, no sé, que te decepciones de alguna cosilla, retirarte o dejar tirar la toalla? No, creo que cuando empecé, en los primeros años, digamos, de que empecé, digamos, en el atletismo y empecé a competir, no tenía como claro, ¿verdad? De repente uno lo ve como un hobby, como algo recreativo y empieza a participar y digamos, íbamos como a competencias en donde el nivel era bastante accesible para mí. Entonces, de repente yo ganaba una medalla, digamos, de estudiantiles, luego de Juegos Nacionales, pero más bien fue cuando yo fui a los Juegos Centroamericanos, que eran Juegos Infantiles, Juegos Centroamericanos Infantiles, infantiles y juveniles. Entonces yo iba en la categoría infantil en ese momento y recuerdo que en las 2 pruebas en las que iba quedé segunda. Y entonces, inicialmente cuando yo iba, antes de competir, yo decía, bueno, hay unos Juegos Centroamericanos, ¿verdad? Qué bonito y todo el entusiasmo y la alegría, pero yo decía, bueno, yo creo que yo después de estos Juegos ya posiblemente me retire, ¿verdad? Porque
Me retiré en el sentido no porque ya hubiera cumplido como una gran vida deportiva, sino porque yo ya veía como que uno entrenaba, iba, competía, ganaba y ya, ahí iba coleccionando sus medallas y listo. Cuando yo fui a esos Juegos Centroamericanos y quedé segunda, entonces yo dije, no, yo tengo que yo tengo que entrenar más fuerte y yo la próxima vez no quiero quedar de segunda, yo ahora quiero ganar. Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Entonces ya cuando yo regresé a mi casa, me dice mi mamá, ¿va a seguir en atletismo? Y le hago yo sí, porque es que el otro año yo voy a ir a ganarle a esa muchacha que me ganó este año. Entonces, mis papás siempre me han apoyado y mi familia, digamos, en hacer lo que, en practicar el deporte y todo lo demás, pero entonces fue súper chistoso porque, contrario, digamos, a lo que la gente pensaría que por ganar y ganar uno siempre sigue ahí porque es muy bonito, más bien en algún momento fue donde no gané, que yo quise seguir porque ya venía como, tenía un ingrediente más, es un elemento, digamos, de lucha, es saber que usted tiene un objetivo, o sea, me acuerdo que inclusive cuando volví a ir, no, ya la otra muchacha ni siquiera estaba compitiendo y bueno, le gané, digamos, a otras de ese mismo país y demás, pero eso fue lo que me motivó. Uno siempre tiene que ir como venciendo diferentes metas, porque de repente si usted se queda en un solo plano, se puede volver algo aburrido, ¿verdad? O sea, tener siempre como el mismo objetivo, qué sé yo, ir a Juegos Nacionales. La primera vez que usted va es muy emocionante, de repente la segunda también le gusta, pero cuando usted ya lleva 4 o 5 ediciones de Juegos Nacionales, si solo compite y entrena para ir a Juegos Nacionales, de repente ya no tiene la misma motivación, no implica el mismo, la misma adrenalina, ¿verdad? Para uno como atleta, y por eso cada vez usted a un niño, a un adolescente, a una persona adulta, tiene que irle poniendo metas cada vez más ambiciosas, y creo que también ese fue el ingrediente, digamos, que de alguna manera mi entrenador fue guiando para que yo me mantuviera siempre y me mantenga todavía motivada, porque es esa variabilidad y esa diversidad, digamos, de metas y de objetivos que hacen que uno se mantenga pues entusiasmado y ligado, digamos, al deporte. Está brillando un poquito. Voy a buscar. Gabriela Traña, ¿qué come? Porque yo me imagino que usted es súper disciplinada con todo el asunto de la comida, además de nutricionista. ¿Qué cosas no te acordás cuándo fue la última vez que comiste? No sé, no, en realidad como casi de todo, o sea, sí soy, quizás como lo que menos como son embutidos, sí, que no recuerdo ahorita cuándo fue la última vez. Normalmente porque también cuando uno va estudiando nutrición se enfoca mucho como en las carnes magras y que sean de alta calidad, que no vengan mezcladas tanto con otras sustancias y busca pues que sean cosas como lo más nutritivo posible. Y sobre todo, digamos, también porque a la hora, digamos, de competir, se busca mucho, pues, que sí, ahora hayan alimentos bajos en grasa, más ricos en carbohidratos, bastantes frutas, vegetales, bastantes líquidos. Pero en términos generales, yo, digamos, como de casi todos los alimentos. Ahora que ganaste, por ejemplo, la maratón de los centroamericanos, ¿cuántos litros de agua tomaste durante la competencia? Y no sé si después para... Ok, sí, durante la competencia, bueno, cada 5 kilómetros teníamos un puesto de asistencia, entonces en todos los puestos podría estar tomando unos de 100 a 200 mililitros por cada puesto, y posteriormente me hicieron una prueba de doping, entonces tenía que ir al baño, entonces ahí cuando uno termina pues está muy deshidratado y digamos igual fue ya en las últimas 2 vueltas el clima estaba bastante pesado y recuerdo que me tomé 2 botellas de Powerade, 2 de agua, esos son 1200, son 612, sí, 1200, 2400 mililitros, como en media hora o menos, entre 15 y 20 minutos me tomé 2 litros y medio, digamos. Para la parte de la masa muscular, igual mucha proteína, seguro. ¿Qué comes?
Bueno, uno busca que haya un balance en realidad entre todo. No se consume tanta proteína, un maratonista consume una cantidad, digamos, de carnes muy parecida al promedio de las personas normales. O sea, siempre sí yo consumo algo de proteína en el desayuno, que puede ser huevo y queso. En el almuerzo y cena también siempre hay algún tipo de carne, ya sea carne roja o carne blanca. Y ocasionalmente, digamos, a la hora del café, que siempre tomo café, puede que haya algo que tenga carne. Puede ser que de repente salí a tomar un café y me comí unas crepas con pollo o algo así, por poner un ejemplo, o algo que tenga carne. Hay unos tacos que venden en Café Delicios que son de pollo de carne, entonces sí, siempre como algo así. Entonces, en realidad se come de todo, pero no hay excesos de, digamos, como que yo le diga, yo paso comiendo pollo frito, o paso comiendo hamburguesas o helados. O sea, de repente si quiero comerme un helado, me como un helado, pero no es algo de todos los días. Eh, el otro día hubo una actividad y nos dieron como una especie de chifrijo, y yo me como un chifrijo si me lo tengo que comer. O sea, no es, no es en sí como que hayan alimentos que uno nunca coma, sino es que son de poco consumo, porque no forman parte habitual, digamos, como de la dieta. Pero sí hay siempre un consumo bastante grande de frutas, de vegetales, y por lo general se buscan que sean bebidas lo más naturales posible. Entonces, es un balance, o sea, uno se acostumbra. ¿Y azúcar? Yo uso azúcar normal, sí. De vez en cuando, pues, es vacilón. Por ejemplo, si me tomo un té, sí me gusta que sea con un edulcorante. Pero si tomo cualquier otra bebida, me gusta que sea con azúcar. Está bien. Sí. Gabriela, hablemos de la Gabriela mujer que va creciendo. A los 13 años empezás, pero no todo es color de rosa. Creo que me contaste que hace como 4 años tu papá se fue de la casa. La Gabriela atleta, que tiene que estar enfocada, que está también estudiando, ¿cómo lo superó? ¿Ese capítulo específicamente fue particularmente difícil? Sí, yo creo que, bueno, una de las partes más difíciles digamos, de todo el proceso, como atleta y como persona, es la época, digamos, en la que uno está en la universidad y, pues, como todo estudiante, pues tiene que cumplir con horarios, con exámenes, con trabajos, con reuniones grupales para hacer trabajos en grupo, etcétera. Y además, pues uno quiere rendir en el deporte. En aquel momento recuerdo que me estaban patrocinando ya la empresa privada, y entonces tenía que estar entrenando y compitiendo, pero uno sabe que para competir bien, pues tiene que entrenar bien. Entonces esa parte fue como muy difícil, porque sí, inclusive en un año yo perdí, digamos, por así decirlo, el patrocinador, porque ya no competía tantas veces. Uno trata de competir una vez al mes por lo menos, pero cuando se tiene una carga académica de 21 créditos en la UCR, es difícil competir todos los meses y pues uno puede ir a competir, pero pues no va a ganar, ¿verdad? Entonces te patrocinan si ganan. Si no ganas, los patrocinadores simplemente te dan un lapso de tiempo de 6 meses, y si a los 6 meses todavía no estás como en el nivel requerido, pues no, ya no te patrocinan más. Entonces en aquel momento pues no fue que me dijeron, no, ya no está ganando, entonces ya no lo patrocinamos, sino que el proceso de ese patrocinador se cerró, y ya pues uno buscar como otro patrocinador era como más complicado. Entonces yo recuerdo que yo entraba a clases a veces a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche, como de 5 a 7 que llevaba apreciación de artes plásticas. Recuerdo que yo me dormía en la clase completamente, yo no sé ni cómo pasé. Y entonces de repente uno se quedaba buscando algún trabajo, sacando copias y demás. Tomaba el bus de 8 o de 9, entonces si ya tomaba el de 9 llegaba aquí a las 10. A las 10 para comerse uno algo y hacer un trabajo en la computadora, que normalmente la hacía en la computadora mi entrenador, que vivía por dicha en el centro de Alajuela. Yo vivo como a 10 minutos del centro, entonces tomaba un taxi y me iba para mi casa. Entonces él me prestaba la computadora para trabajar ahí, hacer los trabajos en la casa de él. ¿Y a qué hora entrenabas? Me acostaba como a las 2
de la mañana y entrenaba como de 4 a 5, dependiendo. Si entraba a las 7 tenía que entrenar a las 4, si entraba a las 8 podía entrenar a las 5. Yo recuerdo que había veces que yo iba dormida, o sea, mi entrenador me iba hablando y por eso yo sabía que iba corriendo. Pero, o sea, sí estuve muchos meses al punto de que entonces cuando yo hacía los entrenamientos de pista, todavía cuando uno hace los entrenamientos de fondo es ir y hacer carrera continua, entonces uno como que eso lo tolera bien, pero los trabajos de pista es ya en la pista de 400 metros, hacer repeticiones a cierta intensidad. Y cuando me tocaba hacer eso, yo recuerdo que yo sentía como que a usted lo pongan a correr con una quiebra huesos, exactamente, que las piernas le pesan, no le llega el aire, la espalda le duelen los pulmones, bueno, es tanto digamos, el poco descanso que uno se siente súper agotado, más de lo normal. Y yo aún así hacía los 10 o 12 400 que tenía que hacer y el domingo iba y competía. Recuerdo que las pruebas, por ejemplo, de 10 kilómetros, cuando yo llevaba 6 o 7, yo decía, ay, por favor, que termine porque ya yo no voy a llegar. Y uno terminaba los últimos 3 kilómetros como por inercia, porque uno quería llegar a la meta, pero era sumamente, o sea, era muy cansado físicamente, pero de repente quedaba de tercera o de cuarta y se ganaba un premio y mantenía pues el patrocinador. Entonces, pues eso le ayudaba, al menos yo tenía pues beca deportiva en la universidad y también tenía pues el aporte económico, digamos, del patrocinador y si ganaba una competencia pues tenía el aporte económico de la competencia. Entonces podría ser que yo tuviera, en la U me daban como, no sé, en algún momento me llegaron a dar cheques como hasta de 60.000 colones, una carrera que podía haber sido 50.000 o a veces 75.000 o hasta 100.000 colones. Y en aquel momento creo que ganaba como 80.000 colones por mes. Entonces ya era mucho, digamos, o mucho más de lo que cualquier otro estudiante podría obtener trabajando todo el día no sé, en una tienda o aunque fuera de asistente en una empresa. Entonces era más inclusive que un salario mínimo del momento. Entonces valía la pena el esfuerzo, ajá, porque al final yo podía tener, digamos, comprarme los libros, comer bien, comprarme lo que yo quisiera, ir a la competencia, si tenía que ir a competir afuera. Claro, cuando iba a competir afuera, súper mal porque no estaban en las condiciones adecuadas. Y recuerdo que mi año más duro fue el año de bachillerato, que era ese, siempre llegaba a dormir a mi casa como a las 2 de la mañana y levantarme a las 4 o 5 para ir a entrenar. A veces yo me iba en el bus de la U sin desayunar porque no me daba tiempo, o sea, iba, entrenaba, me bañaba, me cambiaba y cogía un taxi para ir a coger el bus de la U y llegar a la UCR. Entonces, en lugar de irme a clases, me iba para el comedor a desayunar, porque yo decía, no puedo ir a clases sin desayunar. Entonces, a veces me perdía una clase o dos de la pura mañana porque yo sentía que, o sea, de verdad, si no comía, me moría del hambre y me iba a desmayar, además, habiendo entrenado. Que te dieron el título, me imagino cuánta satisfacción. Sí, ya de hecho, las primeras veces que ya uno empieza a trabajar, uno siente como que uno es el más vago del mundo, porque el tiempo es completamente diferente. Te preguntaba por lo de tu papá, ¿no? Ajá. ¿Cuánto afectó eso? ¿Un segundo? Ya yo estaba, fue hace, digamos, unos 4 años, 4 o 5, vamos para 5. Sí, siempre es duro, o sea, porque uno quiere siempre como que la mamá y el papá estén juntos para toda la vida. Pero también ya estaba como más grande, uno entiende, digamos, que pasan esas cosas. Y sí duele porque uno quisiera tener siempre el papá cerca. Igual yo siempre sigo, digamos, en comunicación con mi papá y nos vemos o nos hablamos, pero, digamos, obviamente no es lo mismo. Entonces, aquel momento fue como, y todavía sigue siendo triste, sigue siendo doloroso, pero yo creo que con la ayuda de Dios las cosas van saliendo, o sea, como todo en la vida, o sea, no siempre todo es color de rosa, pero son las cosas, o sea, yo siempre pienso, pudo ser peor, o sea,
Mi papá estuvo ahí, creo que en los momentos clave de mi vida, en el proceso, digamos, de crecimiento, de formación. Tranquilas. No tengo como mucho. Sí, Gabrielita, no hay problema. Vamos a acordarse de eso es difícil, Gabriela. Sí, yo creo que, o sea, siempre va a ser difícil, pero, sí, o sea, son cosas que pasan en la vida y que, Él fue una persona muy importante. sí, exacto. Y, y yo lo quiero siempre mucho, o sea, hemos hablado en otras ocasiones y, y sigue, digamos, como esa amistad. Lo que pasa es que, digamos, como le digo, uno quisiera pues que estuviera más cerca. Y creo que indistintamente, digamos, de que ahora no estemos como tan juntos como antes, y uno siempre lleva o le queda en su vida pues todos los valores y todo lo que le enseñaron. O sea, yo creo que todo lo que respecta al trabajo, al esfuerzo, a la disciplina, yo lo aprendí de los dos, o sea, tanto de mi mamá como de mi papá. Y son cosas que uno lleva, digamos, en el corazón siempre. Y que indistintamente que el papá o la mamá estén o no con uno toda la vida, eh, dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y yo lo siento así. Creo que lo que yo aprendí de mi papá y siempre, todavía en la actualidad, él sigue trabajando, o sea, aunque ya podría haberse pensionado, sigue trabajando. Eh, y, y eso yo creo que cala mucho bueno, en mí, en mis hermanas. Bueno, tengo un hermano también. Eh, Ese ejemplo, digamos, de trabajo y de disciplina, creo que lo he llevado, digamos, a todos los campos, a la parte, digamos, académica, a la parte profesional y a la parte deportiva. Y como le digo, sí, siempre duele un poquito, pero, pero también está esa parte linda que es el ejemplo que uno recibe y que lo va a llevar eternamente, ¿verdad? Quiero preguntar, en esos días en que se da ya la separación, digamos, definitiva, vos entrenando, llegaste a llorar, llegaste a, tengo que levantarme, tengo que ir a entrenar, esto me está doliendo, pero yo sigo. Sí, o sea, siempre cuando entreno, digamos, no, no lo veo como, bueno, creo que tal vez propiamente entrenando no he llorado. Siempre ha sido como una forma de paz y de tranquilidad, de relajarse. Uno piensa muchas cosas mientras corre. A veces la gente dice, pero ¿qué tanto hace uno corriendo tantos kilómetros? Eh, pero de verdad que uno piensa muchísimas cosas. Entonces, también en esos momentos uno analiza con más tranquilidad el por qué pasan las cosas, eh, lo que piensa, lo que puede decir, ¿verdad? Porque siempre es importante hablar y se trata uno pues de como de enfocarse en lo que tiene que comunicar y en lo que realmente quiere comunicar, porque a veces hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Entonces cuando yo recuerdo que en esos momentos que no estaban las cosas como tan bien y que teníamos pues que hablar con mi papá y que con él es difícil hablar porque no es como tan comunicativo, entonces entrenando quizás uno podía meditar más tranquilamente cómo decirle a la otra persona lo que uno pensaba de una manera pues que sea, digamos, aceptable, ¿verdad? Que no suene tal vez tan grosero, pero que sea lo que uno quiere decir y que sea pues la realidad, ¿verdad? Y sobre todo yo creo que eso, o sea, el hacerle sentir a la otra persona lo que uno piensa y lo que uno siente, pero que también uno lo ama, ¿verdad? Si hubiera una persona que está entrenando, que tiene un sueño, una muchacha jovencita, que esté pasando por algo duro y dice, no, la verdad que mejor dejo tirado esto del deporte, porque no puedo con todo esto, ¿qué
¿qué le dirías vos si la persona está bajilla de pilas y está pasando por alguna situación personal? Yo creo que el hecho, digamos, de poder hacer un ejercicio, bueno, en este caso atletismo, o podría ser cualquier otro deporte, ¿verdad? Es una forma de uno estar más consigo mismo y encontrarse con esa persona, digamos, que lleva uno dentro, o sea, porque a veces uno no se conoce tan bien o uno no sabe que también se conoce hasta que enfrenta momentos difíciles en la vida. Y todos pasamos por momentos tristes y por momentos con esa persona, digamos, que lleva uno dentro, o sea, porque a veces uno no se conoce tan bien o uno no sabe que también se conoce hasta que enfrenta momentos difíciles en la vida. Y todos pasamos por momentos tristes y por momentos dolorosos. Yo no conozco ninguna persona que diga, yo nunca en la vida he tenido un problema o una situación difícil. Eh, el dejar de hacer algo que a uno le guste o que lo llene tanto, digamos, en mi caso como el deporte y podría ser cualquier otra persona, creo que no es la salida, ¿verdad? O sea, más bien el deporte o el entrenamiento, ya sea, podría ser perfectamente algo recreativo, no necesariamente tan competitivo, le va a ayudar a uno muchísimo, digamos, a liberar mucha de esa tensión, de ese estrés o de esa tristeza, si se quiere llamar así, porque son diferentes emociones que se pueden sentir a lo largo, digamos, de un proceso doloroso. Puede ser que esté triste, puede ser que tenga chicha, como decimos, puede ser que sienta enojo, ¿verdad? O hasta ira. Pero el hecho de tener la oportunidad de practicar un deporte, el solo hecho que usted se pueda levantar ese día y tenga la vida para poder cambiar las cosas, solo ese hecho yo creo que vale la pena de seguir esforzándose en cualquier cosa que uno esté haciendo. Llámese deporte, llámese algo cultural, o sea, algo artístico, porque la vida no se detiene porque usted tenga un problema, o sea, y el problema no se va a solucionar porque usted deje botado su trabajo o su familia o su deporte o lo que usted esté haciendo en ese momento. Entonces, yo creo que uno lo mejor que puede hacer es enfrentar ese problema o eso que le disgusta, ¿verdad? Que a veces uno tiene que esperarse un poquito para poder hacer frente, digamos, a ese problema, pues sí, a veces hay que esperar un poquito para tener las fuerzas, tener la serenidad y la tranquilidad de saber qué elegir, qué decir y cómo decirlo, pero no siento que uno tenga que detenerse, o sea, que si en ese momento uno tiene un problema, lo mejor es seguir con todo lo que tiene en su vida, no eliminar cosas, porque entre más cosas se elimine, más solo se va quedando el ser humano, menos... Llega la depresión. Exacto. Una tristeza va a llevar a una depresión y entre menos vínculos sociales usted tenga, más alejado, digamos, de la sociedad y del mundo va a estar. No se trata de aislarse, sino más bien de integrarse y de afrontar, digamos, lo que le está afectando a uno en ese momento. Dorila, ¿qué te han enseñado? Opa, sí. En trufas, entonces hizo así la luz. ¿Fue cuando usted entró, doctora? Ok. ¿Qué te han enseñado las derrotas? Que no te ha enseñado el triunfo. Pues a levantarse con más fuerza. Creo que esa es como la principal enseñanza, porque digamos cuando usted gana, todo es lindo, todo es positivo, usted lo disfruta, lo guarda en su corazón, etcétera, y recibe también mucha energía positiva de las personas, pero cuando usted no tiene ese gane, ese triunfo, y como dice, o sea, hay una derrota, le toca, o sea, levantarse casi que más solito. O sea, siempre hay personas, o sea, yo creo que todos siempre tenemos esas personas claves que te dicen esa palabra de aliento, pero es como sacar más internamente la fortaleza que hay dentro de uno, y cuando hay esas derrotas es cuando uno se da cuenta de lo fuerte, del coraje y de la valentía que uno lleva por dentro. ¿Qué opinas de Eduardo Lee? Él le ha dado la
Eh, bueno, yo no lo conozco mucho y solo como lo que se ve en la prensa, eh, pero bueno, me parece que falta, ¿verdad? O sea, a mi criterio, pues sí considero que falta un poquito más, sobre todo en términos del fútbol en Costa Rica, porque no solo es fútbol masculino, sino fútbol femenino y siento pues que de lo que he escuchado, porque como le digo, no lo conozco tan de cerca, eh, se pueden hacer cosas todavía mejores. Mejores. El apoyo del 1 al 10. ¿Qué nota le das al apoyo en Costa Rica de los deportes que no son fútbol? No sé si vamos a Sí. ¿Qué calificar? Bueno, yo creo que del 1 al 10 el apoyo de parte de todos o de No sé, como país. como país, ok. Sí, como país podríamos andar por un 3, un 4. Sí, sí, O sí. sea, no pasa jamás. No, no pasamos todavía. No. En pañales. En pañales. Falta muchísimo, muchísimo por hacer. No, porque no es solo la parte económica, hay toda una parte de cultura, digamos, deportiva, que nos falta todavía crecer muchísimo. Hay un análisis, por ejemplo, de la prensa, que nos falta crecer en esa parte. Uno escucha, digamos, periodistas de otros países cuando sus atletas están participando en el extranjero. Indistintamente del resultado que se dé, hay una cobertura diferente, siempre hay un enfoque positivo, siempre hay un conocimiento real del deporte que se está practicando. Nosotros ni siquiera en fútbol hay ese conocimiento, siendo el deporte que más se practica y el que más se apoya. A veces las críticas que se hacen no son con base científica, son más de lo mismo que uno escucha a veces en la radio o en la televisión, es lo mismo. ¿Qué crítica te ha dolido vos? ¿Qué crítica te han dicho que te ha dolido que vos has leído y decís, es que no tiene pie ni cabeza? ¿O que has escuchado? Bueno, he escuchado muchas veces a la gente decir como que uno va a pasear, o sea, que uno va a pasear a otros países en lugar de ir, digamos, a representar al país. Y algo que también siempre no me ha molestado siempre que yo digo, ¿por qué la gente habla sin saber? Dicen mucho, nosotros se roban nuestro dinero. O sea, normalmente, bueno, en la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros hemos ido a participar a otro país, con muy ligeras excepciones, ha sido, digamos, dinero pues que el patrocinador privado da, que uno tiene por sus ahorros, competencias que ha ganado, y en muchas ocasiones por becas internacionales. Por ejemplo, para Juegos Olímpicos nosotros recibimos una beca de Solidaridad Olímpica, que eso viene del Comité Olímpico Internacional. Entonces, cuando uno hace un recuento de todo lo que ha hecho, tal vez haya un 10%, digamos, del gobierno, o tal vez haya, no sé, o tal vez un poquito más de por ahí, pero en realidad, o sea, no son los impuestos de nadie, no les damos, o sea, el dinero con el cual uno participa a nivel internacional no es el salario de nadie, ni impuestos que está pagando propiamente el país, a excepción, digamos, de ahorita que está entrando o que entrará la ley de los cigarrillos y esto, que también no todas las personas fuman, entonces tampoco son los impuestos de todo el mundo. Pero bueno, cosas, digamos, como de ese tipo, uno se queda pensando, o sea, en base o con base en qué, ¿verdad? De repente alguien habla y dice sin tener como conocimiento de causa. Está bien. Si quieres grabemos el final, puntitas. 1, 2. Gabriela, para la gente que practica deporte, que está estudiando, que tiene una empresa, que tiene su hogar, las 3 cosas que nos llevan al éxito, ¿cuáles son? Si pudieras mencionarlas muy definidas, muy claras. Trabajo, disciplina y perseverancia. Esas 3. Esas 3, sí. Muy bien. Tomemos nota porque nos lo está diciendo una campeona. Muchísimas gracias por haber escuchado a Gabriela y haber estado acá en Vidas Intensas.
Hola, ¿cómo están? Me encuentro a la par de una campeona que nos ha dado muchísimos orgullos a los costarricenses, por supuesto que es Gabriela Traña. Bienvenida a Vidas Intensas, Gabriela. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes y compartiendo un ratito. Muchas gracias. Para que dimensionemos la altura de esta atleta que está aquí a la par mía. Números. ¿Empezaste a correr a qué edad? A los 13 años. ¿Cuál ha sido el entrenamiento en que has tenido que madrugar más? ¿Cuál ha sido la primera hora a la que te levantás para entrenar? 2 de la mañana. ¿A qué hora te has acostado para poder terminar, por ejemplo, nutrición? Sos nutricionista. ¿A qué hora te has acostado? Me ha acostado hasta las 3 de la mañana terminando trabajo, sí. La carrera primera que ganaste, ¿cuándo fue? En 1993, mi primera meta en el parque de diversiones. La primera maratón que ganaste. La maratón de Disney en el 2007. Un nombre que signifique, vamos Gabriela, usted puede. Juan Carlos Vega. Tu entrenador. Mi entrenador. ¿Por qué él? Porque desde que empezamos, o sea, él fue, digamos, mi profesor de educación física, el que me invitó a participar en atletismo. En el colegio. En el colegio, y ha sido mi entrenador hasta la fecha. Sí. Se ha mantenido. Ahí ha estado siempre, sí. Muy bien. Ok, ahora si quieres grabar. Perdón ya. Pureza, Douglita. Ahí, listo. 1, 2. Bueno, ¿y qué come Gabriela Traña? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que vos digas, casi no me acuerdo, cuándo fue la última vez que comí tal cosa? Agarra el micrófono más arriba, Alicia. Estás más arriba. Ok. Más arribita, más arribita. Ah, yo, mis manos. ¿Listo? Ah, sí. ¿Listo? 1, 2. Hablemos de comida, ya no dije nada. Otra vez. 1, 2. Hablemos de comida. ¿Qué come Gabriela Traña? Por ejemplo, no sé, ¿cuándo fue la última vez que vos decís, esto, hace cuánto me lo comí? Uy, realmente casi no me acuerdo, ¿cómo qué es? 2. Bueno, y fue una locura seguramente sacar tu carrera universitaria y seguir entrenando. ¿Cómo hacías? Ok. 1, 2. Bueno, a la par de esa persona competidora que sos, Gabriela, también en lo personal, a veces pasan cosas. Hace 4 años más o menos, tu papá se va de la casa. ¿Cómo se digiere eso? ¿Y cómo seguir adelante con todo el ritmo de vida que llevas? ¿Cómo lo digeriste? Ok. La nota del 1 al 10. Fue buenísimo. 2. ¿Yo lo he visto? 1, 2. A ver, si vos fueras profesora y lo has sido, así que has puesto nota, del 1 al 10, ¿qué nota tiene el país en el apoyo a los deportes que no sean fútbol? Tan mal, o sea, ni siquiera pasa, ni siquiera jamás 7. Para hacer la conversa. Yo diría. Hacer esto otra vez porque yo creo que el audio mío se me metió. Que yo hablé. Ah, bueno, Esta tan misma mal, la- ajá. Sí, sí. 1, 2. Un 3, o sea, no, ni pensar en el 7, nos quedamos en esa materia. ¿Y por qué?
Mucho.